Fuera de Juego, un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial, periodismo de opinión e investigativo, para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Ya te pido, Esteban, si está con nosotros Ricardo García. Bueno, ahí está. Bienvenido, Ricardo, aquí a Fuera de Juego. ¿Qué tal? Buenas noches, Eugenio, a usted, a toda la audiencia, y gracias por esta comunicación. Bueno, agradecido por la hora, sabemos que es una hora muy conveniente, pero bueno, es el horario del programa. Hace 20 años que está el programa a esta hora, no lo podemos cambiar. Bueno, eso es un símbolo del éxito seguramente en la continuidad. Sí, yo soy el que está chocando el Titanic, ¿no? Después lo que construyeron son los últimos 17, los anteriores 17 años, pero bueno. Ricardo, vamos a empezar suavecito esta charla con el vicepresidente de OCER. Le pedimos la diferencia entre OCER diciembre 2024 y OCER diciembre 2025. ¿Qué diferencia encuentra? La principal diferencia es IOSPER 2024, OCER 2025. El IOSPER era una obra social que estaba condenada al quiebre. Teníamos más de 1000 cirugías sin realizar porque no se habían entregado prótesis que estaban pagadas. Un convenio en el cual se había establecido de manera inédita un monto fijo mensual para un consorcio que se había reunido de empresas proveedoras, algo que no tiene parecido en ningún lugar del país ni del mundo, ¿no? Cobraban por adelantado prótesis que después no entregaban, una conducción opaca, oscura, cerrada, donde prácticamente era un tabú hablar del IOSPER. Bueno, un directorio, como ustedes saben, con sueldos millonarios. Un año después, los sueldos de aquella época siguen siendo escandalosos para el día de hoy. Y proyectáramos lo que eran el mecanismo de asignación de sueldos y la inflación y los ajustes que tenían hoy, el presidente del IOSPER estaría ganando alrededor de 18 millones de pesos. Había reintegros que estaban directamente escondidos en bolsas de consorcio, más de un año de atraso, totalmente rota la relación con todos los prestadores, con los proveedores. Y lo peor de esto, Eugenio, lo que yo he dicho muchas veces, y por eso pongo tan en valor la valiente decisión que tomó el gobernador Rogelio Frigerio a la hora de intervenir la obra social. ¿Sabes qué es lo peor del IOSPER 2024 y de las últimas décadas anteriores? La triste resignación que había, no solamente en la sociedad entrerriana, por supuesto también los afiliados, ¿no? Hablar del IOSPER era hablar de algo al cual ya prácticamente no se le podía pedir nada, no se le podía exigir nada. Y hoy, con luces y sombras, con algunos pasos que dimos para adelante, algunos que tuvimos que dar para atrás, hoy la OCER es una obra social fundamentalmente ordenada desde lo institucional. Hoy tenemos un directorio compuesto por 4 personas, a diferencia del anterior directorio que tenía 7 personas. Tenemos un presidente, un vicepresidente y 2 vocales que tienen limitados sus sueldos por ley. Tenemos un vínculo y una relación cotidiana con los principales prestadores de servicios que da la obra social. No vamos a decir que la relación es de maravilla ni color de rosa, por supuesto, cuando hay intereses contrapuestos o cuando cada uno defiende sus intereses, siempre puede haber algún roce o alguna fricción, pero el diálogo está abierto permanentemente. Nosotros nos reunimos con el presidente, el vicepresidente, las autoridades de la FEMER, por ejemplo, semanalmente. Nos reunimos con ACLER, con la presidenta y su directorio semanalmente. Mañana vamos a visitar
la sede de la CLER en una reunión de consejo directivo que ellos tienen. Tenemos una comunicación permanente con el Colegio de Farmacéuticos. Por nombrarle los 3 prestadores más grandes que tiene hoy la obra social y sus afiliados. Tenemos en marcha, luego de lo que fue el periodo de la intervención, donde hubo que salir a hacer un convenio con distintas ortopedias proveedoras de prótesis, que nos permitieron salir al paso y resolver estas más de 1000 cirugías que estaban sin realizarse. Hoy no hay cirugías que estén atrasadas, pero terminado ese periodo de crisis, tenemos en marcha la licitación pública para la provisión de prótesis, un expediente que hoy se puede ver en su integridad, está publicado en la página web de la OSER. Hemos iniciado un programa de capacitación continua al personal. Nuestros empleados, mis compañeros de trabajo, nos dicen: Ricardo, hace años, no recuerdo la última vez que desde la obra social nos brindaron una capacitación. Esto lo hicimos con la gente de la Secretaría General de la Gobernación. Vamos a iniciar un programa anual de campañas preventivas el mismo mes de enero, ya con 2 fechas que tienen que ver con la prevención del cáncer, el Día Mundial de Prevención del Cáncer y el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Infantil. Vamos a realizar una tarea en conjunto con el Semener para el 8 de marzo y durante todo el mes de marzo. Sí, Ricardo, si puedo me seguir permite, horas sí, marcando la diferencia. Sí, bueno, al principio habló de algunas, voy a ser cauto, irregularidades, ¿no?, que había en IOSPER previo a la intervención. Es cierto que a usted no se lo escuché, pero sí he escuchado a otros funcionarios y algunos muy altos que han utilizado la frase tan remanida: se robaban todo. ¿Cuántas denuncias hay efectivas en la justicia sobre la anterior administración? Nosotros tenemos, el periodo de la intervención hizo 2 denuncias principales que tienen que ver justamente con esto que le estaba hablando, con el consorcio que se había formado para la provisión de prótesis, y tenemos elevado, esto ha sido un trabajo enorme de la comisión fiscalizadora, de la ex comisión fiscalizadora de IOSPER, valiente por cierto, sin herramientas, sin documentos, con poco acceso a la información. Tenemos elevado una actuación por el tema del sobreprecio que se estaba pagando en los medicamentos. Esas son las 2 grandes irregularidades que detectó la obra social, más allá de lo que muchas veces, Eugenio, también nos han dicho: bueno, la forma que tenían ellos de asignarse los sueldos era legal. Y yo he dicho, y esto me ha costado por ahí alguna crítica también, no siempre lo legal es justo, ¿no?, ni ético. Pero en lo que tiene que ver con la justicia, esos son los 2 grandes ítems en los cuales nosotros hemos denunciado. Uno tiene que ver con la provisión de prótesis y otro tiene que ver con el sobrecosto, con el sobreprecio que se pagaban los medicamentos. ¿Qué suerte corrió, Ricardo, una denuncia que se mediatizó, que se le hizo a la intervención por sobreprecios? ¿Está todavía dando vueltas? ¿Se presentaron las pruebas respectivas? No, la denuncia que tuvo la intervención y en la cual también me vi afectado, tiene que ver con cosas, no, por supuesto no quiero yo adelantarme al trabajo de la justicia, pero tienen que ver con un interés político, además personas que ni siquiera han podido certificar su condición de afectado, activo, ni siquiera están siendo aceptados como querellantes. En mi caso particular, por ejemplo, la denuncia que se me hace es el haber pagado un servicio de sonido en una de las conferencias de prensa que dio el gobernador en la sede de la obra social, una situación realmente irrisoria, ¿no? Cuando estamos hablando que pagaban 400 millones de pesos mensuales para prótesis que no se entregaban, realizar una denuncia por 900.000 pesos por un servicio que se brindó, por un servicio que se le cobró a la Secretaría de Comunicación como corresponde. También se intentó inculpar a la obra social y a la intervención en aquel momento un triste desenlace de un afiliado que estaba en terapia intensiva, del cual no quiero ahondar en detalle porque eso es ir en contra del dolor y de la intimidad de la familia, pero
nosotros, como decimos, Eugenio, y lo he dicho y me he cansado de decirlo, no tenemos nada que ocultar. Creo que hemos batido récord mundial de presencia en los medios de comunicación, hemos salido en todos los medios, damos todas las explicaciones. La obra social es una obra social abierta, ampliamos el espacio para la atención al afiliado. En noviembre del 2024, usted pasaba por la sede central de calle Andrés Paso y estaba cerrado con una cadena, con un candado, el afiliado no podía entrar, tenía que dejar un papelito por debajo de la puerta para ver si lo atendían. Hoy los síndicos, el síndico de la oposición, el síndico del oficialismo, la ex comisión fiscalizadora que forma parte de la asesoría del directorio, todo el mundo tiene acceso a los expedientes, a las compras, a las licitaciones. Poner el énfasis en aquella denuncia con interés político no tiene mucho sentido, pero respondiendo a su pregunta, hasta el día de hoy ni siquiera los denunciantes han podido demostrar su condición de querellante en la justicia. Ricardo, por ahí hay gente que nos ha mandado cuestiones muy particulares y optamos por tocar lo que es general, ¿no? Ya el celular está complicadito, pero nos hablan de las ópticas, porque dicen, antes teníamos un par de anteojos por mes, ahora no lo tenemos, y el mensaje dice, García dijo que mayores de 65 teníamos un par, y en la seccional, nos ponen así, me dicen que no. No, mire, Eugenio, lo he dicho muchas veces y no me canso y quiero llevarle este mensaje a nuestros afiliados. Como usted dice, por ejemplo, un anteojo por mes o un anteojo por año para todo el mundo indiscriminadamente, sin ningún tipo de raciocinio, es una de las grandes medidas demagógicas que se habían tomado en su momento y que habían llevado a la obra social a esta situación de quiebre. Por eso yo digo que no solamente durante los 6 meses de la intervención, sino durante estos primeros 6 meses de conducción de la nueva obra social, hemos tenido que tomar medidas antipáticas para algún grupo de afiliados, como por ejemplo Hoy la obra social, si bien no está legalmente vinculada a la Superintendencia de Servicios de Salud, nosotros utilizamos el programa médico obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud como un piso, como un parámetro, además lo dice la ley 11.202. Y el programa médico obligatorio establece que las entidades de la Seguridad Social deberán brindar cobertura de anteojos para mayores de 65 años, menores de 15 años, personas con certificado único de discapacidad. Algunas ópticas que también habían sacado su gran provecho con el otro sistema, han decidido no hacer este tipo de cobertura, y es verdad que hay en algunas ciudades donde los afiliados se encuentran con alguna imposibilidad. Nosotros lo hemos dicho permanentemente, las sedes, como se llaman ahora las sedes de la OCEN, están abiertas, hay un horario de atención al público y allí pueden concurrir y hacer la consulta pertinente. Lo que la obra social va a cumplir y va a aplicar por ahora es esto que yo les dije, el programa médico obligatorio, pero quiero adelantarle, y lo he adelantado en otros medios también, está la decisión política firme de que en 2026, viendo la posibilidad de que las cuentas de la obra social están alcanzando un equilibrio más o menos previsible, vamos a volver a otorgar cobertura de óptica, un anteojo por año por afiliado sin tener en cuenta la edad o la condición. Bien. Un tema que le toca a usted de cerca, odontología. Bueno, es un problema de años, ¿no? Hace muchísimos años que tienen complicaciones y ser. Exactamente. Justamente por esta misma demanda contenida que nosotros le llamamos décadas sin brindar el servicio odontológico, y volviendo al estado financiero de la obra social, que hoy por hoy, y gracias al enorme esfuerzo que hizo el equipo de la intervención inicialmente y de gestión ahora, junto con el directorio, y muchas veces, como yo digo, generando molestias a los afiliados, ese equilibrio, ese frágil equilibrio financiero que tiene hoy la obra social,
no lo podemos tirar por la borda abriendo indiscriminadamente la atención odontológica. Primero está establecido por ley, así que la obra social tiene que restablecer la atención odontológica. Nosotros tenemos actualmente convenios con algunos odontólogos, son muy poquitos, eso no alcanza a cubrir la demanda de 290.000 afiliados. Estamos implementando en algunas de las ciudades más desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista geográfico, estamos instalando consultorios odontológicos propios. Esto es inédito para la obra social. Gracias también a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, gracias a la donación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, nosotros vamos a instalar 16 equipos odontológicos en distintas sedes de nuestra provincia. También aclaro, esto no alcanza para cubrir la totalidad del servicio de odontología que nosotros podemos brindar, y de la misma forma que con respecto a las ópticas, cuando nosotros veamos que el estado financiero de la obra social, somos muy optimistas que esto va a ser muy pronto, se encuentre en condiciones de dar una prestación previsible, Eugenio, previsible. Nosotros tenemos que firmar convenios con odontólogos y tener la seguridad que por lo menos durante la duración de ese convenio le vamos a poder pagar. Hubiese sido muy fácil para nosotros firmar convenios con 100, 200, 300, 400 odontólogos y a los 3 o 4 meses no poderles pagar porque las cuentas no daban. Entonces, nuevamente la decisión política, y además estamos obligados por ley, es restablecer el servicio odontológico en los próximos meses, apenas el estado financiero de la obra social lo permita, de una manera responsable. Hay un tema, yo lo escuché no hace mucho, bueno, puede ser un mes más o menos, que usted estuvo con Daniel Enz, A Quien Corresponda, creo que era, a la mañana por Radio La Plaza, donde le hicieron una pregunta sobre los medicamentos crónicos, ¿sí? Usted lo derivó por el lado de lo que es la diabetes y demás, y habló que se le daban antibióticos y a veces antigripales, inclusive como gratuitamente, o mejor dicho, sin costo para el afiliado, todo eso. Pero vamos a lo que era el plan C, que son medicamentos crónicos, para aquellos afiliados, por ejemplo, que sufren de maculopatía, donde se han reducido los remedios. Y al ser crónico y tener que comprarlo todos los meses, sí, sí, tenemos los nombres, si usted quiere se los menciono. Mire, Glaucotensil y Travatán, que se lo dejaron de cubrir hace 6 meses. Mire, y que... Sí. Sí. Primero, ¿no quiere terminar? Termine. Sí, entonces yo decía... Esos remedios el afiliado los tiene que comprar, los compra con el descuento común, pero lo ocupan el cupo mensual mensual o cada 25 días de los remedios. Por lo tanto, ya le quedan 2 remedios para poder comprar con descuento cada 25 días. Entonces, como un doble problema, lo venía teniendo, inclusive la persona que nos comenta lo recibió durante los primeros meses de la intervención, pero luego le cortaron los 2. Sigue recibiendo 1 y hay 2 que no recibe más. Primero, la obra social se ha encaminado a una situación de normalidad. De la misma forma que yo le dije que acá había medidas absolutamente demagógicas, no había ningún parámetro para decidir qué cobertura de medicamentos se daba y qué no se daba. Nosotros tenemos que saber que existe una política nacional de medicamentos que está regulada por distintas normas, por diversas normas, leyes y decretos nacionales, que es muy clarita, Eugenio, es muy clarita. Hay medicamentos que se cubren al 100%, hay medicamentos que se cubren al 70%, sí, y hay medicamentos que se cubren al 40%. El 70% es el que hablaba el afiliado acá. Bueno, con respecto a las sustancias antiangiogénicas, que son las que usted se está refiriendo, había un convenio modulado mediante el cual se le daba al aplicador, al oftalmólogo, la posibilidad de brindar por el cobro de ese módulo la aplicación de la sustancia, y el profesional proveía la sustancia. Cuando la obra social se encamina hacia un sistema de normalidad donde todos los medicamentos deben ser proveídos por la obra social y por nadie más, porque nosotros tenemos la obligación de saber fehacientemente de qué laboratorio salió el medicamento, qué droguería lo distribuyó,
qué farmacia lo recibió y a qué afiliado se le aplicó. Los profesionales de la oftalmología no pueden proveer más el medicamento. Ahora el medicamento lo provee la obra social. En un universo de 300.000 afiliados, le doy la derecha, es posible que algún afiliado haya tenido algún inconveniente. Lo que yo siempre trato de remarcar es lo siguiente. No hay una decisión política de recortar coberturas. Y además, las coberturas, dada este marco de la Política Nacional de Medicamentos, ya está definida. Nosotros no podemos inventar nada. Este afiliado que usted le dice, yo siempre ofrezco, y ustedes son testigos de que mi número de teléfono celular está a disposición permanentemente, ustedes o la producción me pueden mandar los datos específicos para no ahondar en este caso, y yo me comprometo primero, a investigar qué es lo que pasó, y segundo, si la obra social está cometiendo un incumplimiento, revertirlo inmediatamente. Sí, no, acá tenemos unos datos. Usted habla del Lumine, que es la sustancia antiangiogénica que se aplica inyectable. Estas son gotas, las que menciona el afiliado son gotas. Pero bueno, no es la idea referirnos a los casos particulares, sino en general. Le hago otra preguntita. El tema del fondo voluntario, que la verdad que ha sido un alivio muy grande para los afiliados, ¿hoy continúa en las mismas condiciones? Sí, el fondo voluntario continúa en las mismas condiciones, ha sido una ayuda muy grande, especialmente para nuestros afiliados de menores ingresos. Es un fondo el cual hay que estudiar porque ha perdido en absoluto la cualidad de solidario. No es un fondo solidario. Hoy el más alto sueldo de la provincia y el más bajo sueldo de la provincia pagan una tarifa plana para recibir el mismo servicio, y bueno, eso es otra de las cuestiones que hay que revisar, porque repito, ha perdido el carácter de solidaridad. Es una buena herramienta para el afiliado, porque ustedes saben que por un monto fijo mensual el afiliado queda exento de pagar el 30% que le corresponde pagar de coseguro en internaciones y cirugía, que muchas veces son valores muy altos. Pero nos encontramos con la situación de que un afiliado que recibe un haber mensual de 10, 11, 12 millones de pesos paga 8.400 pesos de fondo voluntario, y un afiliado que gana 800.000 pesos de sueldo paga 8.400 pesos de fondo voluntario. Es una situación absolutamente asimétrica que lo estamos estudiando en el marco del directorio, porque estas son decisiones que las tiene que tomar el directorio en su conjunto, tanto el vocal de ACMER como la vocal de UPCN, el presidente y el vicepresidente, están estudiando un esquema que sea un poco más parejo, en el sentido de que, como siempre decimos, el que más gana, más aporte, el que menos gana, menos aporte, y que todos reciban la misma prestación y la misma calidad. El tema de los docentes que a veces tienen suplencias por 4 meses, 5 meses, se le termina, se le corta la obra social, y nos decía una, no sé, le pregunto si es así verdaderamente, dice, tengo que empezar de vuelta y nunca llego a los 6 meses, por más que tengo 3, 4 años de aporte porque he salteado. Mire, Eugenio, sí, esto es más simple de lo que parece. La obra social de Entre Ríos lo que hace es administrar fondos. En definitiva, nosotros ¿qué hacemos? Administramos fondos. Recibimos los aportes y pagamos las prestaciones. Usted imagínese que un docente que pagó durante 4 meses aportes, ¿durante cuánto tiempo puede recibir cobertura? Le pregunto a usted, póngase en el rol de administrador. Sí, sí. Yo de una persona recibí 4 meses una suplencia. ¿Durante cuánto tiempo le tengo que dar cobertura? Porque es matemático. No hay mucho que investigar. La ley actual. El planteo, Ricardo, es que está 4 meses, tiene un periodo capaz de 2 meses sin dar clases, vuelve 4 meses, o sea, aporta salteado, digamos. ¿No hay una forma de que aporte voluntariamente durante los meses que no tiene esa suplencia?
¿no? Hoy por hoy, no. Hoy las afiliaciones voluntarias están suspendidas. Nosotros tenemos un grupo remanente de afiliados voluntarios, que son alrededor de 1.700 en un universo de 2.900. Y la verdad, volviendo al tema de administrar un fondo, si nosotros hoy por hoy tuviéramos que incorporar afiliados voluntarios, el monto que debiera cobrarse a ese afiliado estaría rondando lo que hoy se paga por cualquier prepaga, porque es lo lógico, porque los costos en salud aumentan de manera exponencial y de manera indefinida. Es una línea que va hacia arriba y no se detiene nunca. Mientras que los aportes que nosotros recibimos para brindar esos servicios tienen un comienzo y un fin. Nosotros el día 20 comenzamos a recibir los aportes y el día 30 se termina. Y la plata que le entró a la obra social entre el 20 y el 30 de cada mes es toda la plata que tenemos para pagar todas las facturas que nos vienen de. Entonces, un docente, si tiene suplencias cortadas, que no son continuadas, es muy difícil afiliarlo a la obra social en esa condición. Un tema que la verdad que ha dado mucho que hablar hace un par de meses atrás es el famoso tema de la OSPLA, que algún día lo vamos a tocar en este programa, por qué la OSPLA llegó al estado en Entre Ríos que está y en otros lados sí está bien, ¿no? Como Buenos Aires. Inclusive sabemos que hay afiliados de OSPLA que han cambiado su domicilio a Buenos Aires y viajan a atenderse allá. ¿Hay alguna posibilidad de la reapertura de IOSPER? Porque muchos de ellos fueron aportantes de IOSPER inclusive en alguna época. Que no deben ser muchos, ¿no? Pero ¿hay alguna oportunidad de la vuelta con algún sistema? Sí, la respuesta es la misma. Nosotros tenemos un grupo de personas que han aportado durante toda la etapa activa laboral a una obra social, durante la etapa donde el consumo prestacional es mínimo, cuando una cuestión propia de la naturaleza, cuando somos jóvenes y estamos en la parte activa de nuestra vida laboral, el consumo prestacional que tenemos, la visita a los médicos, cirugía, medicamentos crónicos de alto costo, es muy bajo. Pero cuando se jubilan, y que repito, porque por cuestiones naturales el consumo prestacional aumenta muchísimo, pretenden recibir la cobertura de la OSER. Eso va en un detrimento absoluto de la justicia que nosotros le tenemos que brindar a aquellos afiliados que durante toda su vida laboral aportaron a la obra social sin hacer uso de la misma. Con OSPLA, con OSDOC, con OSPA Vial, con la Asociación Bancaria, tenemos esta situación en donde no han aportado nunca a la obra social en su vida laboral, o lo han hecho de vuelta, como hablábamos del docente que tiene suplencias interrumpidas, lo han hecho en muy poco tiempo. ¿De qué manera nosotros, apelando a la justicia, los incorporaríamos hoy a la obra social? Usted acaba de decir una obra social, yo espero una obra social solidaria, cuando habló del fondo voluntario y demás, es algo que lo venimos escuchando hace muchos años, ¿no? Hoy los vientos de cambio en Argentina hablan de la libertad de elección de la obra social y demás, lo cual obviamente, si uno tiene que optar, usted lo acaba de decir, con los aportes proporcionales a los sueldos, ¿qué afiliados dejarían la obra social? Los sueldos mucho más altos, ¿no? Iría a una prepaga que hoy inclusive ya la están pagando. ¿Hasta qué punto es la presión aquí en la provincia, o no se siente o no existe, para la libertad de elección de algunos sectores que hoy aportan al OSER, de decir, no quiero aportar más al OSER, quiero irme a otra obra social? ¿No hay presión o hay algunos sectores? No hay presión, y yo quisiera, Eugenio, que nosotros hiciéramos memoria, porque no nos tenemos que olvidar, primero, ¿no? Antes de la intervención que dispuso el gobernador. Y no nos tenemos que olvidar, durante el periodo en el cual se trató el proyecto de ley para la creación de OSER, cuáles eran las banderas que levantaban algunos intereses espurios que querían mantener sus prerrogativas dentro de la administración de la obra social, acusándonos y agitando los fantasmas de que el que más hijos tenía más iba a pagar, que los que más aportaban iban a tener una obra social VIP o de primer nivel, que iba a haber afiliados de primera y afiliados de segunda, que íbamos a privatizar la obra social,
que se iba a llevar todo a Buenos Aires. Yo le pido por favor a los afiliados y a la sociedad entrerriana en su conjunto que no deje de recordar la cara de estos personajes que salieron a agitar esta bandera y que la realidad les ha dicho y les ha enrostrado que lo único que hacían era defender intereses espurios que tenían dentro de la obra social. Ni se privatizó, ni se va a liberar a los que más aportan para que se vayan, ni nos llevamos todo a Buenos Aires, ni el que tiene más hijos empezó a pagar más. Nada, absolutamente nada de lo que pregonaban se cumplió. Y siendo a la respuesta más específica de su pregunta, no hay ningún tipo de presión de ningún grupo de afiliados para abandonar la obra social. No podrían, además, por ley, pero no hay ningún tipo de presión o de sugerencia en ese sentido. Ya vimos que está tomando agua, así que las últimas 2 o 3 preguntitas le vamos a hacer, porque ya llevamos un buen ratito, pero la verdad que es una oportunidad que tenemos de hablar y de responderle un poco a la gente que nos mandó antes y nos sigue mandando ahora. Bueno, acá nos manda un prestador. ¿Puede ser que el 5 del 12 hayan cumplimentado el 35,14% del pago de septiembre a la FEMER y el resto sea deuda? Nosotros, en términos tan específicos, no le podría decir, tendría que cerrar quizás algún archivo. Lo que sí le puedo decir es, y muchas veces nuestros propios prestadores necesitan tener la información correcta. La obra social por convenio paga a 60 días. Eso a veces nos ha pasado. No nos pagaron en octubre, no nos pagaron en noviembre. No corresponde. La obra social paga a 60 días. Con respecto a FEMER, ACLER y otros prestadores, sí se han hecho pagos parciales. Algunos tienen que ver con una situación de flujo de caja y nada más. Esto lo saben las autoridades. No hay nada que estemos escondiendo con respecto a esto. Y también algunos de los pagos parciales tienen que ver con prestaciones que están siendo auditadas y que una vez que terminen las auditorías conjuntas que se hacen entre los prestadores y los auditores de la obra social, se termine de pagar lo que corresponde. No hay una decisión política, repito, de retrasar los pagos, de recortar los pagos y de no reconocer nuestros compromisos. Muchas veces, Eugenio, las decisiones antipáticas que hemos tenido que tomar, y seguramente en un universo de 300.000 afiliados va a haber muchos que estén molestos por esta situación, ha sido por la enorme responsabilidad que hemos asumido de que todos los compromisos que firme la obra social van a ser cumplidos en tiempo y forma. Le hago una de las últimas, si no la última. El nuevo sistema de otorgamiento de órdenes, bueno, uno concurre normalmente a la obra social, pide y después recibe un correo donde con la orden, con la prestación, digamos, que tiene para llevarle al bioquímico, al que sea. Algunos ya no hemos tenido que adaptar a la fuerza lo que es la tecnología, pero hay gente mayor que no maneja, conocemos gente que hoy está jubilada, que de casualidad tiene un celular con botoncito que ni siquiera tiene un correo. ¿Cómo solucionamos esos temas? Bien, hay 2 respuestas a su pregunta. Primero, la digitalización es un hecho, está en marcha y no se va a detener. La digitalización está en una etapa de transición. Imagínense que nosotros vamos al camino o al escenario donde usted va a poder hacer absolutamente todos sus trámites a través de la plataforma o de la aplicación y va a recibir directamente un código QR con el cual va a poder concurrir a recibir la prestación. Hoy está en transición, hoy todavía en algunas prestaciones se recibe el correo electrónico y hay que ir a la sede que le impriman la orden. En otras prestaciones ya se está recibiendo la orden directamente para concurrir al médico y en breve vamos a poder empezar a enviar los códigos QR para que directamente no haya que imprimir nada. Con respecto al grupo de los jubilados, es importante, Eugenio, recordar que las 101 sedes de la OCER están abiertas y van a seguir abiertas. Y justamente una de las funciones que van a cumplir estas sedes es
asesorar para el que quiera pasar a la etapa digital, ayudar, colaborar, y al que no lo puede hacer, seguir con el viejo sistema de realizar la gestión en la sede y recibir la orden, el papel o la autorización en la sede. Eso va a seguir así, nadie va a quedar desprotegido. Nosotros iniciamos mañana mismo acá en la Federación de Jubilados y Pensionados de la provincia de Entre Ríos una serie de charlas destinadas a todos los centros de jubilados y pensionados de la provincia de Entre Ríos, donde le damos un instructivo y una clase en tiempo real con el celular en la mano para que todos nuestros afiliados aprendan, aquellos que quieren y pueden y tienen la posibilidad de descargar la aplicación y empezar a hacer todos sus trámites de manera digital por internet. Bueno, Ricardo, le agradecemos mucho este acompañamiento que tuvo esta noche en Fuera de Juego. Bueno, los datos por ahí, nosotros teníamos algún dato que usted necesitaría ir hasta los archivos de la obra social para corroborarlo, pero bueno, de lo que nos mandaba la gente. Pero le agradecemos mucho la disponibilidad para todas las respuestas. Al contrario, Eugenio, yo soy el agradecido y le repito, quedo a la espera de los datos de este afiliado que está teniendo problemas con su medicación oftalmológica. Me comprometo a dar una respuesta, si la respuesta tiene un fundamento. Nosotros decimos, la respuesta hay que darla. No siempre es positiva y de agrado del afiliado, pero lo que no podemos hacer es no dar una respuesta. Tenemos que dar una respuesta, explicarla y fundamentada cuando la respuesta no es lo que esperaba el afiliado. Y si la respuesta es positiva, mucho mejor, pero quedo a la espera. Bueno, muchas gracias, Ricardo García, vicepresidente de OSER. Bueno, así pasamos nuestro primer entrevistado del día de hoy. Vamos a una pausa rápido porque ya está esperando Hernán Ayala aquí y bueno, esperemos que la gente que nos envió todos los mensajes haya tenido esa respuesta y si no, a OSER o nos manda a nosotros se lo mandamos directamente a Ricardo García. Vamos a una pausa.